buenos días, queridos telepensantes. Martes 4 de octubre y estamos listos para comenzar nuestro resumen informativo en Esfera Pública. Soy Claudia Ormeño y el día de hoy comenzamos enojados porque el Mineduc arrasa con la democracia y comienza a sentar las bases para la ESI, Educación Sexual Integral. Entre el 17 de octubre y el 18 de noviembre, los establecimientos que se adhieran a esta programación deberán realizar las dinámicas propuestas por la cartera que lidera el ministro Marco Antonio Ávila y el Ministerio de la Mujer. Queridos telepensantes, esto es grave y yo le voy a decir por qué. Porque esto es ilegal. La ESI, Educación Sexual Integral, fue rechazada en el Congreso hace un par de años. Sin embargo, nos encontramos con el señor Ávila, con la ministra de Educación de la Mujer, promoviendo nuevamente esta agenda que, insisto, fue rechazada en nuestro país. Ahora, hay que mencionar que es tremendamente grave para la salud de nuestros niños. Continúo. Esto, telepensantes, es para todos los niveles, desde playgroup o jardín infantil, preescolar, como lo queramos llamar, hasta cuarto medio. O sea, acá no discriminan ni siquiera por edad. ¿Y qué medidas van a tomar? Medidas para enseñarle a los niños sobre género, sobre, ojo, educación sexual y sobre afectividad. Temas que le corresponden 100% a las familias. Pero claro, un grupo de burócratas, un grupo de políticos sienten que tienen más superioridad moral, sienten que conocen más a nuestros niños, por lo tanto que ellos deben ser los que les entreguen los contenidos con respecto a estos temas a nuestros niños. Escucha bien, telepensantes, cuáles son las preguntas que les van a hacer a estos niños en esta jornada. Para los niños preescolares, el cumpleaños de Mica y Mico tiene como propósito promover la opinión de niñas y niños respecto de los estereotipos de géneros instalados en la sociedad. Mírenselo perverso que es esto. Respetando y valorando la diversidad en situaciones de la vida cotidiana para niños preescolares. Yo no sé si habrá algún telepensante que es psicólogo, pero debe haber varios que son padres y saben que en niños preescolares el tema de las diferencias entre niños y niñas no les importa cuando comienza el interés en este tema de los niños, en la preadolescencia. Pero claro, la izquierda insiste en hipersexualizar a nuestros niños. ¿Por qué? Porque quieren deconstruir a las personas. Eso es. ¿Y para qué los quieren deconstruir? Bueno, para que sean aún más fáciles de gobernar. ¿Qué crees tú? ¿Hay juguetes distintos para niños y para niñas? ¿Por qué? Esto le van a preguntar a los niños. Cuando ustedes van a una tienda de juguetes, a un supermercado, y los niños escogen sus juguetes, ¿está la sociedad predeterminando los gustos de los niños? ¿O ellos instintivamente eligen cuáles son sus intereses? Pero claro, acá la idea es que los niños de preescolar se cuestionen su sexualidad. Imagínense. ¿A qué juegan los demás? ¿Y por qué? ¿A qué juegas tú? ¿Cómo los niños y niñas ocupan los distintos espacios del patio? ¿Quiénes ocupan la cancha? ¿Y por qué? Claro, aquí la idea es que los niños y las niñas se enfrenten. ¿Por qué los niños usan la cancha y las niñitas no? Claro, porque siendo objetivo, a la mayoría de las niñitas, en general, obviamente hay excepciones, que de hecho yo soy una excepción, no les gusta jugar a la pelota. Entonces obviamente los que están en la cancha son los niños. Y las niñitas prefieren otro tipo de juego. Y no está mal, telepensantes, así, nuestra especie. El dismorfismo sexual es algo que trasciende incluso más allá de la especie humana. ¿O me van a decir que el león es misógino y machista por tener melena y la leona no? Ah, no, se basó la sociedad de los leones, que tiene un estereotipo demasiado machista con respecto a las leonas y los leones. No, y es último que los ciervos son los únicos que tienen estos cuernos maravillosos, estos cachos, y las ciervas no. Qué sociedad más patriarcal. Ahora entendamos la cantidad de casuística de niños que han sido abusados por sus profesores en el marco de la educación sexual integral. Eso es lo que queremos traer a Chile. ¿Qué es lo que ha pasado en Canadá? ¿Qué es lo que ha pasado en Argentina? ¿Qué es lo que ha pasado en España? La educación sexual integral es un abuso para los niños, es una hipersexualización y es muy grave. ¿Ustedes saben cuál es el primer indicio de que un niño ha sido abusado por un adulto? Que tenga conductas sexuales. Sin embargo, esto que dice prevenir los abusos de los niños,
lo único que está haciendo es quitarnos los índices de reconocimiento de abuso sexual. ¿Por qué? Porque hipersexualiza a los niños. No, si esto es grave, Telepensante. Obviamente esto es parte de la Agenda 2030. De este gobierno superpoderoso. Esto es igual que en Un Mundo Feliz de Huxley. Léanlo, por favor. Bueno, telepensantes, pasando a otras noticias. ¿Qué es lo que pasó en las elecciones de Brasil? Como ustedes ya me imagino saben, las dos primeras mayorías fueron Jair Bolsonaro, con un 43,5%, y Lula da Silva, con un 48,4%. Había otros candidatos que no tuvieron un porcentaje relevante en relación a los dos más fuertes. Como dirían los medios, fue una elección súper polarizada. La primera mayoría la tuvo Lula. Ahora, ¿quién es Lula y con quién se relaciona? Miren, yo les voy a leer. Con Rafael Correa de Ecuador, con Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Evo Morales de Bolivia, Fernando Lugo en Paraguay, Fidel y luego Raúl Castro en Cuba. Bueno, esos son los amigos, los cercanos a Lula da Silva. No, ese personaje es de ultraizquierda básicamente. Y hay que agregar también que estuvo 19 meses en prisión por corrupción. ¿Qué le pasa a las personas que votan por esta gente? En Chile estamos igual, no es como que me sienta superior, pero ¿cómo votar por alguien que estuvo 19 meses en la cárcel? Telepensante. El ganador en el Congreso fue Jair Bolsonaro. Miren, en la Cámara de Senadores alcanzó 14 de los 81, bastante, y en la bancada de diputados logró 99 de un total de 513 diputados, bastante. Entonces, si gana Lula, va a tener que gobernar con esa bancada. Vamos a seguir con los personajes internacionales porque yo creo que nadie quedó exento de las discusiones de Cayetana Álvarez de Toledo con el señor Matamala en un programa de televisión. La diputada del Grupo Popular Parlamentario dio cátedras a Matamala en cuanto a ser liberal. Vamos a ver una de sus intervenciones. Yo no soy partidaria de juzgar a las personas por nuestros signos arbitrarios identitarios. Yo creo que el gran paso del antiguo régimen y del mundo premoderno al mundo civilizado, de la ilustración, la modernidad y la convivencia, es precisamente que se nos juzgue por nuestros hechos y nuestras conductas, no por si hablamos un determinado idioma, un acento, somos de tal o cual tribu, origen, si somos mujeres, hombres, homosexuales, heterosexuales o tenemos tal cual color de piel, por tus hechos y tus conductas. Y a mí me preocupa mucho en esta moda identitaria, que por eso es tan importante también lo que pasó el 4 de septiembre, en esta moda identitaria que empezó en las universidades en Francia, se trasladó a Estados Unidos y lo ha invadido absolutamente todo, es que hay una involución respecto a ese hecho fundamental, que es que se nos juzgue por nuestros hechos y no por nuestras conductas. ¿Tratar de tener igualdad de oportunidades para hombres y para mujeres en una sociedad es una moda identitaria? Hombre, no, la igualdad de oportunidades no. Por ejemplo, yo como mujer defiendo la igualdad. Lo que no defiendo es que usted por ser hombre tenga menos presunción de inocencia que yo. En España se pasó una ley que establece un agravante penal en función de género. Usted y yo cometemos el mismo delito y usted va a tener más pena por ser hombre que por ser que yo más joven. Que tenga motivaciones de odio, por ejemplo, un femicidio, ¿no le parece lógico que la pena pueda ser más grave? No, es que las personas, o sea, eso es una regresión brutal respecto al Estado de Derecho. O sea, yo no creo que usted sea menos presuntamente inocente, yo quiero que usted sea igual que yo. Le hablo de un castigo más fuerte o más severo en caso de que haya, por ejemplo, un tema de odio como motivo de un crimen, que es lo que ocurre, por ejemplo, en femicidios. Pero al margen del sexo, es decir, sea mujer o sea hombre, eso es otra cosa. Usted puede establecer un agravante en función de odio, pero no un agravante de género. Es decir, usted por el hecho de nacer hombre va a penar más en un delito que yo, por el mismo. Eso no es aceptable en un Estado de Derecho. Yo no puedo, porque defiendo precisamente la igualdad. ¿No le parece que un femicidio debe tener, por ejemplo, una mayor... Le pregunto para dejarlo en claro, ¿cuál es su postura al respecto? Es que no entiende lo que le digo. Es que si el femicidio lo comete una mujer, ¿es posible un feminicidio cometido por una mujer? Se entiende como cometido por un hombre sobre una entonces mujer. Estamos hablando de los mismos delitos cometidos por una mujer y un hombre y va a ser penado más el hombre que la mujer. Eso a mí me parece una regresión brutal. Yo quiero la igualdad. Se nos juzgue por nuestras conductas y derechos y no por mi sexo, color de piel, acento o origen étnico. La igualdad ante la ley, señores. ¿Le pueden explicar esto a los parlamentarios de Chile Vamos? De que toda esta cuestión de la política identitaria es lo que rechazó Chile. Pero claro, sin embargo, siguen tratando de meternos esto hasta por las orejas. Y perdónenme el chilenismo. Sí, porque esta cuestión de defender el feminismo hasta cierto punto,
el lobby LGTB hasta cierto punto. Telepensantes, esto no está bien hasta ningún punto. Hay que defender la igualdad ante la ley y defender a la persona humana, más allá de lo que tenga entre las piernas, más allá de su orientación sexual, más allá de su color, de su raza. Igualdad ante la ley, eso es todo. Vamos a ver qué opina la liberal acerca del plebiscito de nuestro país. Yo sí creo que no se puede ceder ante la violencia, que la violencia no es jamás la partera de la convivencia, es decir, que un modelo de convivencia no puede nacer de un movimiento violento en la calle y de una presión y de un chantaje de la violencia. Y haber cedido la Constitución o haber de alguna manera, en el fondo, en esos momentos, haber sucumbido, no solamente él, sino realmente el país en general, las élites del país, ¿no? Políticas, económicas probablemente, sociales, mediáticas también, fue un error que introdujo a Chile en un laberinto de incertidumbre como se está viendo. Por suerte pasó lo que pasó el 4 de septiembre, que es un hito, y quiero subrayarlo. Yo vengo esencialmente a dar las gracias a los chilenos por lo que habéis hecho el 4 de septiembre. Es un hito de la racionalidad y de la madurez cívica y social. Bueno, eso es lo que opina Cayetana, madurez cívica, pero de los ciudadanos, porque de los partidos políticos todavía no entienden qué es lo que pasó el 4 de septiembre. Pero bueno, ahora vamos a ver a Matamala, que sigue defendiendo lo indefendible. Y otra cosa es que se haya tomado un acuerdo en Chile para preguntarle a las personas si querían tener una nueva constitución redactada en democracia. ¿Por qué usted dice que es un error que se haya llegado a un acuerdo para preguntarle a los chilenos si querían una constitución? Yo no he dicho que es un error, de hecho... ¿Fue un error el acuerdo del 15 de noviembre? No. Lo que yo digo es, una vez que se entró en eso, pues se cedió, se decidió, vamos a entrar en un proceso. Se votó, hubo un masivo voto a favor de entrar en un procedimiento constitucional y por tanto la etapa de la Constitución que está vigente, que no es la de Pinochet, en fin, hay que recordarle al señor Petro, sino una que ha sido asumido por líderes socialistas y presidentes, pero no únicamente, reformada en democracia y asumida por líderes socialistas también en democracia. Es que eso es un poco perverso, ¿no? Es que esa es la disyuntiva que planteaba el gobierno de Boric, ¿no? O Pinochet, Constitución, o Constitución de derechos nuestras. Fíjense lo que ha sido la respuesta de la ciudadanía, masiva y abrumadora. Pero le pregunto por el proceso, porque efectivamente la ciudadanía rechazó masiva y abrumadoramente la propuesta constitucional, eso es absolutamente claro. Y ahora tiene que haber una nueva Constitución, tiene que haber un proceso. Pero no entiendo por qué usted parte de decir que era un error comenzar este proceso. No, yo no he dicho que es un error comenzar, es un error responder a un chantaje violento entregando una Constitución. No se respondió a un chantaje violento, se respondió a algo que era algo que... Inició con la violencia y luego efectivamente hubo unas protestas sociales perfectamente legítimas cuando es pacífico. Las protestas son legítimas y las sociedades protestan y en democracia tenemos ese derecho. Y tienes derecho también a cambiar tus leyes y a cambiar tu Constitución si así lo decides pacíficamente. La idea de cambiar la Constitución en Chile no parte el 18 de octubre de 2019. Durante 30 años, en cada encuesta que se hacía, una mayoría consistente de chilenos quería una nueva Constitución democrática que reemplazara a la Constitución que había dejado la dictadura. No es que de pronto por un grupo violento eso se haya puesto en discusión, sino que era una discusión que siempre estuvo en el país. Los 30 años estuvieron reprimidos los chilenos bajo un régimen que no era el que querían. Cuando lo reformaron, cuando había líderes, presidentes socialistas que firmaron esas reformas y que hicieron suya esa Constitución. Solamente, y lo dijo el presidente Lagos, solamente se pudo reformar en la medida en que la derecha lo permitió. Había amarres, había senadores designados, había un sistema. ¿Cuántos años ha gobernado la derecha en Chile en los últimos 40 y cuántos la izquierda? ¿Y ¿Cuántos? Tiene que ver con la es como si la izquierda no hubiera gobernado nunca en Chile en los últimos 40 años. La izquierda ha gobernado en Chile mucho más que la derecha. Sin la posibilidad de hacer una reforma constitucional. Eso es muy importante lo que has dicho, mira, porque las constituciones son de todos. Las constituciones nunca pueden ser de parte. Y el gran error... Es el problema que tenemos en Chile. El gran error... No es de todos. En todos. El gran error... Bueno, sí, porque se ha ido reformando. Y el gran error de este proceso, creo, de los últimos meses, es que hubo una mitad que intentó imponer su visión del mundo, sesgada, pero su visión, da igual, no la vamos a calificar. Podríamos entrar luego en el contenido ideológico del proyecto. Su visión sobre la otra mitad. Era una constitución de parte, por tanto una constitución condenada, muerta. Era imposible prosperar, porque entonces hubiera llegado otra mayoría más adelante, si se hubiera aprobado, no se hubiera sentido legitimada por esa Constitución ni amparada, y hubiera con una nueva mayoría cambiado la Constitución. Por suerte, en un ejercicio, insisto, de racionalidad, de sentido común y de madurez increíble, masivamente el pueblo chileno dijo: no queremos una Constitución que rompa la convivencia. Queremos algo que sea de todos. Diputada, ¿se dan cuenta de cómo miente Matamala diciendo que esto era apoyado de la ciudadanía desde mucho antes del 18 de octubre? ¿Pero qué nivel? A él se le olvida, parece que
En las encuestas, mientras él, claro, entrevistaba a Fernando Atria y trataba de convencernos a todos de que lo que necesitábamos era una nueva constitución, sí, es verdad, él quería una nueva constitución y entrevistó muchísima gente para tratar de meternos el tema. Pero la realidad es que en las encuestas, ojo, no es que estemos creyendo 100% en las encuestas, pero alguna imagen podemos tener al respecto. La realidad es que en las encuestas, el interés ciudadano por una nueva constitución no llegaba al 4% antes del 18 de octubre. ¿Y se habrá elevado un par de puntos después del 18 de octubre? Entonces, dejemos de mentir con tanto descaro, por favor, señor Matamala. ¿Quieren saber lo que opina Cayetana de nuestro presidente? Yo creo que sí, hace falta. Yo creo que el texto que estaba, ya habéis entrado en un proceso, ¿no? Y ahora hay que salir. Lo importante es salir bien, ¿no? El que creo que todavía no ha caído en la realidad es el presidente del gobierno. Yo creo que el presidente Boric está todavía en la inopia y que esa frase suya de tú no puedes ir más rápido que tu pueblo para explicar el resultado demuestra que está, digamos, desconectado con la realidad o está muy mal asesorado quizás por algún español, ¿no? ¿Tiene alguna idea de cuál? Sí, Pablo Iglesias, por ejemplo, que es un hombre que fracasó como vicepresidente del gobierno, que prefiere hacer tweets y no sé, las algaradas revolucionarias, etcétera, y las tertulias de televisión a la dura, ardua, sobria y adulta tarea del gobernante, ¿no? Y una cosa, ¿no? Hay un punto en común entre ellos, que es una actitud adolescente ante la política. Y la política es una tarea adulta y una tarea sobria y requiere capacidad, madurez y capacidad de consensos. Y yo veo ahí como un fervor adolescente y una debilidad adolescente que les caracteriza a ambos. Infantil, adolescente, es un rasgo que comparten al parecer las personas de ultraizquierda. Ahora vamos a ver a la ministra de la Mujer, a ver qué opina. Y en el programa del presidente Boric, ministra, se hablaba de ir a una legalización del aborto sin causales, por voluntad de la mujer. ¿Ustedes van a cumplir eso? ¿Van a enviar un proyecto de ley al respecto? Precisamente, y por eso nos hemos puesto a trabajar el 28 de septiembre, aprovecho de contar, el 28 de septiembre es una fecha que se conmemora en el mundo como el Día de Acción por el Aborto Seguro. ¿Cierto? Que el aborto seguro es más que el aborto legal, ¿cierto? Porque hay países que tienen aborto legal, pero hay grupos totalitarios afuera de las clínicas insultando a las mujeres, incluso había atentados, ¿cierto? Eso no es seguro, ¿cierto? Entonces apunta también a la cuestión de la discusión social. Y aprovechando ese día fue que estos diputados plantearon eso, para hacer su propio punto. Pero nosotras también hicimos algo nuestro, evidentemente mucho más moderado que lo de los diputados, pero fue iniciar la conversación respecto a cuál es el modelo legislativo que se podría adoptar en nuestro país y qué es lo que estratégicamente conviene hacer más, porque al menos, digamos, respecto a la oposición está claro, con muy notorias excepciones, cuál es la posición que tienen respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Hay un campo que no conocemos bien, que es el Partido de la Gente, y por supuesto están los votos oficialistas para la reforma por el aborto. Pero hay una decisión de presentar este proyecto de ley y ¿hay algún plazo en que ustedes vayan a presentarlo? Hay una decisión de avanzar en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero eso es nuestro compromiso como gobierno feminista, no lo hacemos a la tinca nuestra. Se hace dialogando con las organizaciones, porque esos avances nunca se han logrado sin al movimiento de mujeres. Segundo, la reforma de pensiones, que ya se conoce bastante del contenido, ¿cierto? Y de hecho ya está bastante dicho que tiene muchos elementos de los anteriores intentos de reforma de pensiones, tanto de Bachelet como de Piñera. Yo creo que el punto principal de novedad, y lo digo con mucha alegría, de esta reforma tiene que ver precisamente con su componente de género. Y ahí, ojo, que la etapa diferenciada de jubilar se hizo como una forma de reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado que hacen las mujeres, que está bien medido en encuestas de uso del tiempo, que tiene impacto físico. O sea, si uno mira las manos de nuestras abuelitas, sabe que hubo trabajo físico, hay hernia, o sea que como un trabajo físico pesado, y una forma, antes de muchas otras que se han ido planteando, una forma de reconocerlas fue un avance que se hizo, digamos, en el pasado, fue la tabla diferenciada de las edades de jubilación. Nos estamos haciendo cargo de las diferencias en la tabla de mortalidad. Nos estamos haciendo cargo de lo que se llama las lagunas de cuidado, que en general a las mujeres eso nos frustra mucho porque se nos dice que no cotizó en esa época, no estaba trabajando, y bueno, estaba deslomándose con un recién nacido.
Entonces eso también es trabajo y esperamos llegar a buen puerto con eso, que va a ser reconocido en esta reforma de pensiones. Ministra, usted... Bueno, aquí vemos el contraste, que por un lado una ministra que dice defender la igualdad de la mujer, sin embargo lo que está buscando es beneficios para la mujer. Porque cuando le preguntan si es que las mujeres van a igualarse en la edad de jubilación a los hombres, se da 3000 vueltas para llegar a decir que no, que hay otras razones por las cuales las mujeres deben tener beneficios a la hora de jubilarse. Entonces no quiere igualdad. Por último, que lo diga así. Yo siento que las mujeres necesitamos privilegios, o nos merecemos privilegios, por último. Pero no ande hablando un discurso de igualdad, pues. Telepensantes, es un hecho. Chile entra en recesión. Vamos a ver de inmediato las imágenes del ministro Mario Marcel. Los economistas definen recesión como 2 trimestres de variaciones negativas respecto del trimestre anterior. Es posible que eso ocurra. Hemos tenido ya tuvimos un trimestre negativo este año, que fue el primero. Puede que ocurra nuevamente, puede que haya 2 seguidos, pero lo que tenemos que tener la tranquilidad es entender que este es un ajuste que se necesita para poder frenar la inflación. Pensemos es inevitable, o sea, la recesión es inevitable. Digamos que es algo necesario, pero porque partimos muy alto. Sí, se entiende, pero en el fondo... Mucha gente de derecha dijo, oh, pero qué tranquilidad, Mario Marcel va a estar en Hacienda, es un tipo bastante moderado, estuvo en el Banco Central y creo que eso le va a poner algo de estabilidad a nuestro país. ¿Todavía piensan lo mismo? Es que ese es el problema de nosotros los chilenos, ese es el problema de la oposición de nuestro país, que sigue teniendo expectativas en la izquierda, que sigue pensando que la izquierda puede llegar a ser moderada, puede llegar a ser razonable, pero uno no sabe cuándo se han vuelto la chaqueta. Bueno, básicamente lo que vemos es un Mario Marcel bajándole el perfil a lo que significa una recesión, explicándonos, le faltó poco decir, no entres en pánico, poco esto es como normal. Veníamos muy alto y por eso ahora estamos tan bajos, o sea, veníamos muy bien y por eso ahora estamos mal. Es inevitable que estemos a puertas de una recesión. Es inevitable para que después mejore la situación. Sí. Eso es lo que uno entiende, ¿no? Es inevitable que tengamos un ajuste de la demanda interna, pero eso no quiere decir que las personas, especialmente las de menores recursos, tengan que pagar el costo de ese ajuste. Y por eso hemos tenido políticas dedicadas específicamente a ese propósito. Estas son las ideas innovadoras de izquierda, la redistribución de los recursos. Ideas que no han fracasado en ninguna parte del mundo. ¿Para qué vamos a hablar de Argentina, que aplica estas ideas tremendamente exitosas, en donde hay un país con un 40% de pobreza? 40. ¿Saben ustedes cuál era el porcentaje de pobreza en nuestro país antes del 18 de octubre? 2% de extrema pobreza. Ese era el país que teníamos antes de la insurrección. Mientras los vecinos pasan hambre, hay niños con desnutrición. Pero claro, nosotros queremos copiarle a ellos. Eso es fantástico. Mientras tanto, el titular de Radio Cooperativa, se los voy a leer. Ministro Grau destaca el interés de inversionistas extranjeros en Chile a largo plazo. Oigan, yo valoro el optimismo del ministro Grau, pero las buenas intenciones no son más que buenas intenciones. Bueno, telepensantes, hemos llegado a la hora del reality constituyente. Se supone que esta semana deben elaborar los bordes, este grupo de los 8 que le presenté ya en una edición anterior a nuestro noticiero. No se pueden perder los capítulos porque sobre todo esta parte es un reality de día a día que se van actualizando las informaciones. Entonces no se lo pueden perder. Bueno, tenemos entonces esta semana supuestamente el día jueves, hoy martes se reúnen en el Congreso, el día jueves nos entregan ya los bordes. De nada les sirvió toda la presión que han hecho los movimientos ciudadanos, ellos van a pasar con la aplanadora igual, tal cual lo hizo la extrema izquierda en la Convención Constitucional, como caballo de carrera, avanzando en este nuevo proceso constituyente. Ilegítimo por lo demás, porque ni siquiera ha sido validado por un plebiscito. Bueno, vamos a ver las declaraciones de Vlado Mirosevic. Esta semana debiese ser la definitiva para arribar a un acuerdo, porque Chile necesita una solución constitucional y no es bueno ni para la economía ni para la sociedad que haya más incertidumbre y por lo tanto necesitamos rápido una hoja de ruta. Y este jueves, en la reunión entre los partidos de oficialismo y de oposición, esperamos que haya acuerdo, no hay más tiempo. Ahora vamos a ver qué dice Jimena Rincón al respecto. Nosotros queremos señalar que no vamos a avanzar en ningún aspecto si no se acuerda de manera clara y categórica que cada una de las partes de este proceso que viene hacia adelante y de cada una de las votaciones que vamos a enfrentar como país van a tener que contar con voto obligatorio.
Y en ese ámbito le queremos señalar al gobierno que le pedimos que le ponga discusión inmediata a este proyecto de ley que tuvo su origen en la Cámara de Diputados. Aquí está una de sus autoras, la diputada Joana Pérez, porque nos parece fundamental que todos y todas los hombres y mujeres de nuestro país participen de manera clara en todas las decisiones que vayamos tomando hacia adelante. Y por lo tanto, en el proceso constituyente, cada una de las decisiones que se van a tomar, la elección de quienes van a ser los que escriban esta nueva propuesta, tienen que ser elegidos de manera clara por todos y todas los chilenos. Vale decir, el voto obligatorio es fundamental. Y eso nos parece el requisito número 1 de este proceso. Bueno, telepensantes, y con esto cerramos nuestro noticiero del día martes. Les quiero desear un excelente día. Les traje un video de una intervención increíble del diputado Johannes Kaiser. Cualquier similitud no es solo coincidencia. Pero antes, debo recordarles suscribirse a nuestro canal, poner un like, dejarnos un comentario y los estaremos esperando para el día de mañana, miércoles, con este mismo resumen informativo. Soy Claudio Ormeño, para Esfera Pública. Adiós. Sí, ustedes que son grandes protectores de las mujeres, pero que no tienen ningún problema con llevar a la presidencia a una persona acusada de acoso sexual por 2 parlamentarios sentados al frente. Ni un problema, ¿no es cierto? Que no tienen ningún problema, no tuvieron ningún problema con compartir bancada con una persona a la cual se le acusó y que está procesada por abuso sexual, que no tuvieron ningún problema con llevar de convencional al señor Baradit. Ninguno. Pero vienen a erigirse acá en aquellos que determinan si existe la misoginia en esta bancada o no. Ahora les voy a recordar una cosa, no hay nada más misógino que decir que ser mujer es un estado de ánimo, es un género y no un sexo biológico. El hacer desaparecer a la mujer, literalmente del debate, transformándola en persona menstruante, ¿eso no es misoginia, estimados colegas? ¡Cuánta hipocresía de aquellos que dicen proteger a las mujeres, pero lo único que hacen es proteger su ideología? Kaiser, por favor, referirse al hecho puntual respecto Me estoy refiriendo a ese hecho puntual, señor presidente, y estoy contestando a quienes han hecho acusaciones no solamente sin base, sino que sin la moral para hacerla. Entonces, colega, ustedes grandes defensores supuestamente de los derechos de las mujeres, mientras no sea en el norte invadido por la criminalidad o en el sur asolado por el terrorismo. Le repito a mis colegas de enfrente que para acusar a alguien de una conducta uno no puede tener tejado de vidrio, uno no puede vivir en un palacio de vidrio, en un palacio de inmoralidad, en un palacio construido sobre los cimientos de la misoginia que le costaron, por causa del sector más a la izquierda, la vida a más de 50 millones de mujeres que también fallecieron en los gulags y en los campos de concentración comunistas. Gracias, señor presidente.